El ambiente estaba cargado de tensión desde el primer instante. Sofía se encontraba atrapada en una situación límite, emocionalmente devastada y completamente superada por lo que estaba viviendo. Frente a ella, la presión era insoportable. Las palabras de O, insistentes y desesperadas, intentaban convencerla de que no había otra salida, de que aquello era la única forma de terminar con todo el sufrimiento. Sin embargo, Sofía no podía aceptarlo. Su mente y su corazón estaban en conflicto. Repetía una y otra vez que no podía hacerlo. Que no tenía la fuerza para continuar por ese camino. El miedo la paralizaba. No era solo el temor al acto en sí, sino a las consecuencias irreversibles que traería. Aún así, la presión seguía aumentando. Las amenazas veladas, el control emocional y la sensación de estar acorralada hacían que cada segundo fuera más insoportable. Sofía suplicaba, intentaba escapar de esa decisión, pero todo parecía cerrarse a su alrededor. En medio de esa desesperación, Eo trató de calmarla, prometiéndole que encontrarían una solución, que aún había una salida. Pero Sofía ya no creía en promesas. Para ella, todo estaba perdido. La angustia la llevó a tomar una decisión impulsiva, una que cambiaría el rumbo de todo. De pronto, el caos estalló. Sofía cayó, provocando un momento de shock absoluto. Los gritos, la confusión y el miedo dominaron la escena. Durante unos segundos, todo pareció detenerse. La posibilidad de perderla se volvió real, devastadora. Pero en medio del horror, surgió una chispa de esperanza. Sofía aún estaba viva. Esa certeza transformó el miedo en urgencia. No había tiempo que perder. Ahora la prioridad era salvarla. Luchar contra el destino que parecía inevitable y aferrarse a la única oportunidad que quedaba. Mientras la tragedia de Sofía mantenía a todos en vilo, en otro escenario se desarrollaba un momento completamente distinto, cargado de emoción y redención. Un padre, marcado por sus errores del pasado, decidió finalmente enfrentar la verdad. Había confesado todo a Diego sin ocultar nada, liberándose de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Frente a sus hijos. Su voz se quebraba entre el arrepentimiento y el amor. Les habló con sinceridad, recordando cuando eran apenas unos bebés tan pequeños que cabían en sus manos. Ese recuerdo lo conmovía profundamente porque representaba el momento en que entendió lo que era el amor verdadero. Sus hijos no solo eran su razón de vivir, sino también el motivo por el cual quería cambiar. Ellos, a su vez, lo miraban con admiración. Le dijeron que su madre estaría orgullosa de él, que valoraban su valentía al decir la verdad. Ese reconocimiento fue un golpe emocional fuerte. Pero también una fuente de esperanza. Ya no era el mismo hombre de antes, estaba decidido a reconstruirse. La noticia que siguió cambió el ambiente por completo. Diego le había dicho que gracias a su confesión, existía la posibilidad de reducir su condena. Eso significaba que podrían reunirse antes de lo esperado, que podrían recuperar el tiempo perdido como familia. La ilusión volvió a sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo del futuro parecía menos oscuro. Sin embargo, esa esperanza coexistía con la incertidumbre. Aunque el camino hacia la redención había comenzado, aún quedaban muchas heridas abiertas y peligros latentes. Pero en ese instante lo único que importaba era que el amor seguía intacto, y que aún había una oportunidad para reconstruir lo que alguna vez se perdió. La tensión crecía a medida que las verdades ocultas comenzaban a salir a la luz. Gabriela ya no estaba dispuesta a vivir entre dudas. Había llegado el momento de enfrentar a Leonardo y exigir respuestas. Sabía que él estaba involucrado en la muerte de Alonso. Y también estaba convencida de que Augusto no había sido quien disparó. Había alguien más detrás de todo, una sombra que aún no se revelaba. Decidida, lo contactó directamente. No quería intermediarios ni excusas. Necesitaba verlo cara a cara, porque estaba segura de que en persona no podría mentirle. Para ella, ese encuentro no era solo una conversación, sino una oportunidad de cerrar un capítulo doloroso y recuperar su vida. Le dejó claro que esta era su última oportunidad de hacer algo bueno por ella. Leonardo aceptó sin dudar.
Para él, también era una oportunidad. Aunque con intenciones muy distintas. Propuso encontrarse en Los Juárez, un lugar que en teoría, haría sentir cómoda a Gabriela. Pero la condición era clara, nada de policías. Un encuentro entre padre e hija, sin interferencias. Esa exigencia despertó sospechas. Pero aún así el plan siguió adelante. Mientras tanto, la incertidumbre crecía entre quienes conocían la situación. Resultaba extraño que un hombre prófugo aceptara reunirse en un lugar aparentemente público. Todo indicaba que había algo más detrás, un plan oculto que aún no se revelaba. Aún así, Gabriela decidió seguir adelante. Sabía que era peligroso, pero también entendía que esta podía ser la única oportunidad de descubrir la verdad. El encuentro se acercaba, y con él, la posibilidad de que todo cambiara para siempre. La situación se volvió aún más oscura cuando la violencia y la obsesión de Leonardo quedaron completamente expuestas. En un lugar apartado, mantenía a Bárbara bajo su control, aferrado a una idea enfermiza de amor. Para él, todo giraba en torno a estar con ella, sin importar el sufrimiento que causara. Bárbara, embarazada y aterrada, intentaba hacerlo entrar en razón, suplicándole que la dejara ir. Que entendiera que amar no era hacer daño. Pero Leonardo no escuchaba. Su mente estaba distorsionada por la obsesión. Creía que podía obligarla a amarlo, que con el tiempo ella terminaría cediendo. Cada palabra de rechazo solo alimentaba su furia. Para él, cualquiera que se interpusiera en su felicidad se convertía en un enemigo. La tensión explotó cuando el padre de Bárbara intervino. Decidido a proteger a su hija, enfrentó a Leonardo sin miedo. Las palabras subieron de tono rápidamente, revelando viejos resentimientos y heridas abiertas. Leonardo, sintiéndose acorralado, reaccionó con violencia. Para él, el padre no era más que un obstáculo que debía eliminar. El enfrentamiento físico fue inevitable. Los gritos, los golpes y el caos dominaron la escena. Bárbara, desesperada, intentaba detener la violencia. Pero todo se salió de control. En medio del forcejeo, la situación escaló hasta un punto irreversible. Finalmente Leonardo cruzó una línea que no tenía retorno. En un acto brutal, acabó con la vida del padre frente a los ojos de Bárbara. El impacto fue devastador. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido de la pelea. Para Leonardo, aquello no era más que un sacrificio necesario. Pero para Bárbara, fue la confirmación definitiva de que estaba atrapada con un monstruo. Mientras el caos se expandía en distintos frentes, una nueva pieza entraba en juego: la guerra entre quienes buscaban justicia y quienes estaban dispuestos a todo por poder. En prisión, viejas rivalidades resurgían. Bastián Navarro y sus antiguos vínculos demostraban que incluso tras las rejas el control y la influencia seguían vigentes. Las alianzas, aunque frágiles, podían definir el rumbo de lo que estaba por venir. Al mismo tiempo, Diego enfrentaba una decisión crucial. Necesitaba encontrar a Leonardo antes de que todo se desbordara. Para lograrlo, recurrió a Toro, un hombre que conocía bien a su enemigo, pero que también estaba preso. Toro vio en esto una oportunidad: ayudar, sí, pero a cambio de salir y cumplir su propia venganza. Su odio hacia Leonardo era profundo, alimentado por pérdidas irreparables. Tras una negociación tensa, Diego aceptó iniciar el proceso para sacarlo bajo supervisión. Era una jugada arriesgada, pero el tiempo apremiaba. Leonardo estaba fuera de control, y cada minuto que pasaba aumentaba el peligro para todos. Toro prometió colaborar, asegurando que conocía la forma de pensar de Leonardo y que podía anticipar sus movimientos. Mientras tanto, en otro lugar, la vida parecía continuar con cierta normalidad. Jóvenes como Cami y Tiago intentaban mantener la calma, aferrándose a pequeños momentos de tranquilidad. La música, la amistad y los planes a futuro eran su refugio frente a la tormenta que se acercaba. Sin embargo, esa paz era engañosa. Leonardo ya había puesto en marcha su siguiente movimiento. Su plan no solo implicaba enfrentarse a sus enemigos directos, sino también atacar a quienes más les dolía. La amenaza era clara: nadie estaba a salvo. La guerra ya no era una posibilidad. Era una realidad inevitable.
El momento del enfrentamiento finalmente llegó, y todo se desarrolló tal como se temía, era una trampa. Leonardo apareció en el punto acordado con Gabriela, pero no estaba solo ni indefenso. Aunque el lugar estaba rodeado por policías y agentes encubiertos. Él ya había previsto cada movimiento. Su presencia no era un acto de entrega, sino el inicio de su jugada más peligrosa. Desde el primer instante dejó claro que tenía el control. Reveló que sus hombres estaban distribuidos por todo el barrio, esperando su señal. Si algo salía mal, el caos se desataría. No se trataba solo de él, sino de una amenaza masiva contra inocentes. La situación se volvió insostenible. Nadie podía actuar sin arriesgar vidas. Pero Leonardo no se detuvo ahí. Con una frialdad aterradora, confesó que había enviado a alguien a la casa de León. Allí estaban personas inocentes, jóvenes que no tenían nada que ver con el conflicto. La noticia cayó como un golpe devastador. Lo peor ya había comenzado. En paralelo, su plan se ejecutaba. Un hombre armado irrumpió en la casa, sembrando terror. Buscaba a los hijos. Dispuesto a todo para cumplir las órdenes. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la amenaza se volvió directa y personal. La violencia ya no era una advertencia, era una realidad. De vuelta en el enfrentamiento principal, Leonardo planteó su condición: solo se iría si podía llevarse a su hija con él. De lo contrario, desataría una masacre. La presión era insoportable. Fue entonces cuando Gabriela tomó una decisión extrema. Para detener la locura y salvar vidas, aceptó irse con él. Era un sacrificio, una jugada desesperada para poner fin al horror. Pero la historia no terminaba ahí. Ahora, con un rastreador en su poder, ella se convertía en la clave para encontrar la guarida de Leonardo y acabar con todo de una vez. El episodio culmina con un equilibrio frágil entre desesperación y esperanza. Las decisiones tomadas han cambiado el destino de todos los involucrados. Sofía lucha por su vida, un padre busca redención, y Gabriela se convierte en el centro de un plan arriesgado que podría terminar con Leonardo desencadenar una tragedia aún mayor. La violencia ha alcanzado niveles extremos, revelando hasta dónde pueden llegar los personajes cuando el amor, la obsesión y la venganza se mezclan. Leonardo, completamente consumido por su locura, demuestra que no tiene límites. Sin embargo, también deja claro que su caída es inevitable, porque cada movimiento que hace lo acerca más a su final. Por otro lado, quienes lo enfrentan comienzan a organizarse. La estrategia, la cooperación y el sacrificio serán claves en lo que está por venir. La guerra ya no es solo personal, es una lucha por proteger a los inocentes y recuperar lo que se ha perdido. El destino de todos pende de un hilo. Y aunque la oscuridad parece dominar, aún existe una posibilidad de justicia.